Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Emily Badía y en conjunto con mi compañero Luis Ángel estaremos hablando de lo que es la osteogénesis imperfecta. Este no es más que un trastorno caracterizado en la mayoría de los casos por una alteración en lo que es la formación de colágeno, lo cual le confiere una mayor fragilidad ósea y un riesgo aumentado de lo que es padecer fracturas, por lo que también esta patología ha recibido el nombre de enfermedad de huesos de cristal. Tiene una incidencia estimada entre uno entre 15.000 y uno entre 20.000 recién nacidos. Este es considerado parte del grupo de las enfermedades raras. Tiene un rango de gravedad muy variable que está desde leve, moderado a grave. La leve va desde escasa fractura y el diagnóstico puede pasar desapercibido. En el caso de las formas moderadas, vamos a tener múltiples fracturas, deformidades óseas progresivas y una talla baja. Hasta formas muy graves, como había mencionado, que son fracturas intraúteros y la muerte en el periodo perinatal. Sus manifestaciones clínicas las vamos a dividir en dos partes, que son las esqueléticas y las extraesqueléticas. Dentro de las manifestaciones esqueléticas debemos destacar que la fragilidad ósea es el problema principal de la osteogénesis imperfecta. La resistencia del hueso a padecer fractura depende de la composición del mismo, que va desde sus características del colágeno hasta su mineralización, entre muchas otras partes, pero que no entraremos en detalle. La estructura del hueso, por su parte, también juega un papel fundamental en lo que es la osteogénesis imperfecta, que va desde la medida, la forma, la cantidad de masa ósea, la cantidad de hueso cortical y trabecular. En el caso de la osteogénesis imperfecta, encontramos alteraciones en todos los niveles. Vamos a tener un colágeno anómalo o de poca cantidad, bajo grado de mineralización, huesos finos y curvados, baja cantidad de masa ósea con corticales estrechas y hueso trabecular poco esponjoso. Por ese motivo, los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen un riesgo aumentado de padecer fracturas, que pueden ser escasas en los niveles más leves, vuelvo y repito, hasta incontables en pacientes con fenotipos muy graves, incluidos los aplastamientos vertebrales múltiples. Pasando entonces a las demás manifestaciones, son frecuentes las deformidades en los huesos largos, secundarias a fracturas o a la propia debilidad ósea. Los patrones de incurvación típicos van a depender de los huesos. En este caso vamos a mencionar dos, que es el fémur en dirección anterolateral y la tibia en dirección anterior, también conocida como tibia en sable. Aunque menos frecuentes en las formas más graves, podemos encontrar que las extremidades superiores también presentan deformidades. Por otra parte, vemos que en el caso de la escoliosis se ha detectado entre el 39 al 80% de los pacientes que padecen de esta patología y va a depender de la serie, siendo más frecuente en las formas graves. Aparece generalmente a partir de los 6 años, aunque puede aparecer antes. Progresa rápidamente, especialmente cuando coincide en los años pico de crecimiento máximo, aunque también se ha observado la progresión en la edad adulta en algunos estudios relacionados con la presencia de escoliosis con valores más bajos de masa ósea. Pasando entonces hacia lo que es más de las manifestaciones clínicas, pueden aparecer deformidades a nivel de la cadera en forma de coxa vara y menos frecuente coxa válvula. Asimismo, en las formas graves, generalmente no deambulantes, puede observarse una protusión acetabular complicación que puede condicionar a un estreñimiento crónico, a un dolor abdominal e incluso a una obstrucción intestinal en los casos más graves. Por otra parte, tenemos que algunos pacientes presentan una característica que son las fases triangulares, debido a la forma de los huesos de cráneo. Pero en las imágenes radiológicas vamos a ver que es típica la presencia de huesos múltiples wormianos. Algunos pacientes pueden presentar lo que es la plativacía y una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave, que es la invaginación basilar. Por otra parte, también tenemos que es característica la hiperlaxitud articular, que puede favorecer la aparición de esguince, luxaciones articulares. Igualmente, el pie puede ser plano y valgo, asociado frecuentemente a un antepié laxo y ancho. Los individuos con osteogénesis imperfecta suelen tener una talla baja, como mencioné en un principio, siendo más marcada en los casos más graves, pero también puede aparecer en los casos moderados. Por otra parte, pasando a lo que son las manifestaciones extraesqueléticas, lo vamos a dividir por los órganos que más o menos afectan.
Lo primero es en la parte ocular. Una de las manifestaciones más características, pero no así patoneumónicas, es la coloración azulada o grisácea en las escleróticas, que puede observarse en algunos pacientes. También pueden aparecer otras manifestaciones corneales, defecto de refracción e incluso glaucoma. Por otra parte, tenemos la audición en las familias que presentan hipoacusia progresiva, generalmente a partir de la segunda o tercera generación y década de la vida, que suele ser condición, pero también puede ser neurosensorial o incluso puede ser mixta, o sea, de conducción y neurosensorial. Aunque menos frecuente, en algunos pacientes también puede presentar la manifestación a nivel cardíaco y pulmonar. Por su parte, en el caso de la parte dental, que es la que ven en pantalla, la dentogénesis imperfecta se presenta una decoloración amarillenta de los dientes y responde a una malformación de la dentina, que es rica en colágeno. También puede aparecer malformaciones de la erupción dental, malposición y maloclusión, especialmente maloclusión tipo 3. Tenemos en el caso de la patogenia, entonces, que es un poquito ya más complicada. En los pacientes con osteogénesis imperfecta van a presentar una mutación en lo que es el procolágeno 1, que es la cadena pro-alfa 1, y la cadena pro-alfa 2, con un patrón de herencia autosómica dominante. Las cadenas de procolágeno 1 están formadas por una secuencia de aminoácidos que comprenden una combinando, que es una glicina, combinado con otros dos aminoácidos más variables, formando una cadena triple. Las mutaciones en el gen que codifican esta proteína producen a menudo sustituciones de la glicina por otro aminoácido. Esto es lo que va a variar dependiendo qué nivel de osteogénesis imperfecta va a presentar el paciente. En función de las características del aminoácido que sustituye a la glicina del punto de la cadena donde se produce la alteración, dará lugar entonces a esta osteogénesis más o menos graves. A partir de las sustituciones de la glicina, en la osteogénesis imperfecta puede cambiar a otras mutaciones. El ARN que es obtenido entonces de este cambio de la glicina por otro aminoácido es inestable y se destruye antes de que pueda traducirse a una proteína. En esos casos se produce aún menor cantidad de colágeno, pero es un colágeno sin alteraciones, es un efecto cuantitativo. En las formas más graves entonces se sintetizan las cadenas de procolágeno anómalas, lo que se combina con cadenas de procolágenos normales, dando lugar entonces a una triple hélice de colágeno de estructura anormal. Por lo tanto, una producción de colágeno de mala calidad, que es un defecto cualitativo. Entendiendo este punto de dónde vienen las alteraciones y cómo se forman estas, entonces lo dejo con mi compañero que les seguirá abundando sobre el tema. Bien, entonces, continuando con la clasificación clínica y genética de la osteogénesis imperfecta. La clasificación inicial planteaba que la osteogénesis imperfecta era congénita cuando el niño nacía con múltiples fracturas, mientras que la tardía establecía que el niño presentaba fracturas a partir de 1 año. Por otra parte, la clasificación que se realizó en 1979 por algunos investigadores, donde evaluaron las características clínicas y genéticas de muchos pacientes. Ellos establecieron 4 tipos. El tipo 1, que es la forma más leve, que no es deformante, pero se acompaña de escleras azules. La tipo 2, que es potencialmente letal al momento del nacimiento, la cual los niños nacen con muchas fracturas, entonces esto es prácticamente ellos no sobreviven. La forma grave, que es la tipo 3, aquí los pacientes presentan escoliosis también y aquí tienen una característica es que tienen las escleras blancas. La tipo 4 que es más heterogénea, donde se acompaña de una enfermedad que es de los dientes, que se llama dentinogénesis imperfecta, que afecta a la dentina. La dentina es lo que se encuentra detrás del esmalte y le da forma a la estructura del diente. Ya la tipo 5 que fue a partir del año 2000, donde se evaluaron nuevamente las características de los pacientes, pero ya aquí al momento de la consolidación de una fractura, y notaron que estos presentaban
callos óseos hipertróficos y también eh, calcificación de la membrana intraósea, lo cual eh, se veía característicamente un defecto en la rotación del antebrazo, ya recordando que la membrana intraósea se encuentra en el antebrazo entre el cúbito y el radio. Ya el tipo 6 donde vemos que existen compresiones medulares de las vértebras y también aquí una deformidad. Y estos pacientes, esto porque estos pacientes presentan una disminución de la densidad mineral ósea. Por otra parte, entonces, el tratamiento de estos pacientes debe ser multidisciplinario. Aquí deben intervenir varias especialidades médicas, puesto que es necesario el uso de varias ciencias para conllevar un tratamiento simultáneo, ya dependiendo del grado de función de afectación y de la fragilidad ósea que éste tenga. Ya aquí interviene la rehabilitación, incluyendo fisioterapia, el tratamiento quirúrgico y también traumatológico, médico, reumatología y endocrinología para evaluación de las hormonas, psicológico, tanto para el paciente, algunos también para los familiares, y el farmacológico. Los objetivos de la rehabilitación es la recuperación de las fracturas, tanto de la movilidad. En los lactantes y en niños, los fisioterapéuticas deben trabajar de la mano con las personas que cuidan a los niños para indicarles qué movimientos, qué no, qué postura y así llevar un cuidado del niño. También la recuperación después de las fracturas en conjunto con los ortopédicas o los traumatólogos o ortopedas para ver el grado de presión o cuando el paciente puede recuperar la movilidad correcta. También la recuperación del movimiento, de la fuerza muscular, la propiocepción y la movilidad y la habilidad funcional del miembro afectado. Por otra parte, se utiliza la cirugía ortopedia. Aquí la inmovilización de un miembro afectado es crucial. ¿Por qué? Porque esto ayudará a disminuir el dolor y mantener el miembro afectado fijo, por así decirlo. También, como aquí no se ve comprometida la consolidación, la inmovilización debería mantenerse el mínimo de tiempo necesario para así evitar una osteopenia por desuso y también evitar consecuentemente que no haya un mayor riesgo de padecer una nueva fractura. ¿Por qué? Aquí lo que se utilizan es ortesis, vendajes. No se utiliza yeso porque el yeso puede causar una presión, entonces lo que compromete a fracturas próximas. Entonces, recordar que no se utiliza yeso en pacientes con osteogénesis imperfecta. Por otra parte, también en los pacientes adultos se utilizan enclavados endomedulares dependiendo del grado de afectación, etcétera. Pero generalmente en lactantes se utiliza el enclavamiento telescópico, que es este que vemos aquí, el cual va aumentando en diámetro longitudinal a medida que el hueso va creciendo. Por otra parte, el tratamiento farmacológico, se utilizan aquí los pilares son el bifosfonato, que son análogos del pirofosfato, inhiben la reabsorción ósea y aumentan la formación. Como ya sabemos, tenemos células osteoformadoras, osteoblastos y osteodestructoras, que son los osteoclastos. Ellos básicamente actúan, ese es su mecanismo de acción. Entonces, básicamente, el uso en pacientes adultos es generalmente vía oral. Esto va a depender de su vía de administración. Ya en pediatría se utiliza por vía intravenosa. Más adelante yo lo voy a estar mencionando algunos tipos y los más utilizados. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta previo a la administración de estos pacientes es que debe comprobarse que el paciente tenga unos niveles sanguíneos correctos de calcio, de vitamina D y evaluar la función renal que esté normal. Aquí podemos ver algunos tipos, aquí los más usados, tanto vía endovenosa como oral. El solendronato, que es generalmente el que más se utiliza en niños al momento de nacer o tiempo después. Y
Se administran en dosis prolongadas de meses. Algunos de los efectos adversos que pueden presentar los pacientes que se le administra bifosfonato es un síndrome pseudogripal que se caracteriza por los pacientes presentar una fiebre, también malestar general, también osteonecrosis de mandíbula en pacientes adultos. Algunos pueden presentar hipocalcemia, hipofosfatemia y entre otros desequilibrios. Por otra parte, se le debe dar un seguimiento al paciente una vez iniciado el tratamiento. Esto de tres formas, de forma clínica, radiológica y también sanguínea, o sea, por medio de marcadores. La forma clínica es verificar que el número de fracturas haya disminuido y que también la mejoría del dolor también en pacientes que son sintomáticos. Ya radiológico, si hay un aumento de la masa ósea, puesto que se recomienda que anualmente el paciente se le realice una densitometría ósea y también una fractura lateral para ver el remodelado, si hubo fractura de vértebras. Por otra parte, los marcadores de remodelado óseo, como son el CTX, la fosfata alcalina, el NTX, porque estos marcadores se liberan al torrente sanguíneo, entonces se demuestra un metabolismo en la mineralización ósea, a ver cómo va la evolución del paciente. También algunas complicaciones que pueden presentar algunos pacientes es la pérdida auditiva. Ya esto es más común en el tipo 1 y en el tipo 3. Ya también los pacientes del tipo 2 presentan insuficiencia cardíaca, lo cual mencioné que son los pacientes que pierden la vida o no sobreviven después del nacimiento. Ya en otros tipos, pero menos frecuente, algunos presentan deformidades en la pared torácica, lo cual lo hace más propenso a infecciones como es la neumonía, mediastinitis, entre otras. Eso es todo de nuestra parte. Esperamos que esta conferencia sea de máximo provecho para ustedes.